Verdaderamente, qué poderoso es nuestro Dios. Le puede decir al lado, al que está al lado suyo, no sé el tuyo, pero mi Dios es muy poderoso, dígale. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos del coro, amén. Dios los continúe usando grandemente, amén. Y que también ellos continúen, amén, dejándose usar por el Señor a través de la alabanza, a través de la oración. Porque también Dios ministra nuestras vidas de una manera especial, a través de las alabanzas, a través de cada cántico. Amén. Que usted y yo podemos venir delante del Señor y a través de una alabanza poder expresarle a Dios nuestra gratitud. Amén. ¿Cómo nos sentimos? Si nos sentimos tristes, si nos sentimos desanimados, si nos sentimos que ya no queremos seguir. Amén. Y a través de una alabanza nosotros le podemos decir: Señor, necesito que me ayudes. Yo necesito que en este día tú me fortalezcas. Necesito que este día tú pongas tus manos sobre mi vida porque, amén, tú eres el único. Amén, todo eso acontece en ese momento de adoración. Cada día, dice, son nuevas sus misericordias. Porque cada día es único, cada momento es especial. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos gozamos, amén, de eso. Antes de pasar a la lectura de la palabra, amén, quiero hacer un anuncio a cada uno de los hermanos caballeros, amén, que nos estaremos reuniendo el próximo mes. Próximo mes, ya que próxima semana está el aniversario de la iglesia y queremos, amén, que todo el enfoque esté en el aniversario de la iglesia. Amén, pero el próximo mes nos vamos a reunir todos los caballeros, amén, en la oficina de la iglesia. La próxima semana le voy a decir la fecha y la hora, amén, para que usted vaya planificando desde ya y pueda estar presente, hermano, en esta reunión. Todos los caballeros de la iglesia, amén, no es solo para los líderes de la iglesia, sino cada uno de los caballeros que se congregan en esta congregación. Amén. Así que vaya tomando nota, sea que el próximo mes nos vamos a reunir nuevamente, ya que también ya pronto se acerca nuevamente el culto de caballeros también. Y hay que empezar a planificar, hay que empezar a trabajar desde ya también para poder darle algo con excelencia al Señor, algo lo mejor que podamos hacer para ese día. Amén. Gloria al Señor. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vaya conmigo a la escritura en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, en el verso 10. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 10 al verso 12. Cuando lo tenga, me da un amén bien fuerte. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. La ponemos delante de tu presencia, Dios eterno, creyendo, mi Dios eterno, la promesa, Señor, que hay en ella, mi Dios eterno, que no retornará atrás vacía, Señor, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado, Dios eterno. Creemos esa promesa, Señor, y sabemos, Dios eterno, que también en este día esa promesa se hará realidad en cada una de las vidas reunidas en este lugar. Que tu palabra, Dios eterno, Señor, dará fruto, Dios eterno. Que tu palabra, Dios eterno, será prosperada en cada uno de los corazones, Señor. Que en este día, Dios eterno, están dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Dios eterno. Señor, yo te ruego, Dios eterno, que bendiga, Señor, esta congregación. Que en este día, Dios eterno, tú derrames una bendición especial sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada hermano, sobre cada amigo aquí reunido, Dios eterno. Sabemos, Dios eterno, que usted tiene propósitos con esta iglesia. Sabemos, Dios eterno, que usted, Padre eterno, es quien va delante de cada uno de nosotros. Padre, que en este día, Dios eterno, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea dada a tu Hijo amado Jesucristo.
a quien en este día, Padre eterno, Señor, hemos venido, Señor, a reconocer como único Señor y Salvador del mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Tome asiento, hermano. Tome asiento. Amén. Este día me quiero hablarles sobre precisamente este pasaje, el número 12 del libro de Juan. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, dice, los que le recibieron, los que creen. Mira qué maravilloso, hermano. El evangelio de Juan es un evangelio totalmente distinto a los otros 3 evangelios. Distinto en muchas maneras. Un evangelio muy precioso. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí al Señor, me regalaron una película que era del evangelio de Juan. Esa película la miraba casi toda la semana yo, esa película. Me encantaba ver aquella película. Y empecé a leer el evangelio de Juan. Fue uno de los evangelios que más leí cuando yo recién me convertí. Y lo leía constantemente. Aunque había muchas cosas que no entendía en el comienzo, pero siempre estaba preguntando. Siempre llamaba a hermanos de la congregación, siempre llamaba a personas les decía, mira, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Explícame esto, explícame lo otro. Pero fue un evangelio que en el comienzo de mi caminar con el Señor me cautivó. Me cautivó y siempre que tengo la oportunidad de poder estudiarlo, algún pasaje, o tengo la oportunidad de poder compartir con la congregación alguna palabra del evangelio de Juan, me gozo y siempre encuentro cosas nuevas, siempre encuentro cosas frescas, cosas maravillosas de parte del Señor en el evangelio de Juan. Y espero que en esta tarde también Dios pueda revelarle también a usted cuántas cosas Dios tiene para usted. Porque como dice el pasaje, y esto es dirigido a un grupo de personas específicamente, no es para todos, sino para un grupo de personas específicas. Dice el verso, a todos los que le recibieron. Primeramente está dirigido a esas personas, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos pueden decir, Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador? Entonces la palabra que en este día Dios va a hablar es para usted también. Porque dice la Escritura, a todos los que le recibieron, dice. También dice, a todos los que creen en su nombre. Todo esto, mire lo que dice la Escritura. Marcos 16:17 dice de la siguiente manera. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. Oiga bien, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Específicamente para un grupo de personas, para los que creen en su nombre. Amén. Y eso es lo que yo quiero hablar en este día. Para los que creen en su nombre, Dios ha apartado algo muy especial, algo único, pero solo es para aquellos que creen en su nombre. Y yo quiero que en este día usted salga de este lugar entendiendo lo que significa creer en el nombre de Jesús. La implicación que hay detrás de decir yo creo en el nombre de Jesucristo. Lo que implica decir yo soy cristiano. Amén, porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo creo en el Señor. Yo creo en Jesucristo. Pero no vemos ninguna de estas manifestaciones que Jesucristo mismo dijo que habrían de haber en los que creen en su nombre. Siempre estamos diciendo o llamando muchas veces, pastor, necesito que venga y ore por esta persona porque está mal. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre pueden orar por los enfermos. ¿Me está escuchando? Pastor, yo necesito que usted venga y ponga la mano sobre esta situación porque la Biblia dice que todos los que creen en su nombre lo pueden hacer. Dios le ha dado
algo especial a cada pastor en cada iglesia. Un llamado especial. ¿Estamos de acuerdo en eso? De que Dios ha establecido, amén, personas para que cuiden el rebaño, para que alimenten el rebaño, para que instruyan al rebaño, para que nos enseñen a usted y a mí, amén, a conocerle al Señor, a obedecer al Señor, a disfrutar de las promesas de Dios, a recibir de las promesas de Dios, a estar preparado para recibir las promesas de Dios. Pero también una cosa, amén, que los pastores hacen, y nuestro pastor lo ha hecho por mucho tiempo en esta congregación, es enseñarnos de que usted y yo, la Escritura nos enseña que usted y yo, amén, Dios nos ha dado autoridad. ¿Me está escuchando? Dios le ha dado autoridad. Y la palabra lo establece, Jesucristo lo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, hermano, cuando nos enfrentamos con situaciones? Decimos, no, yo creo en el Señor, pero nunca queremos orar por aquel que está enfermo, por aquel que está pasando una situación. Y que ni Dios lo quiera, nos digan, mira, este está endemoniado, ven y ora por él. No, Señor, llévaselo a otro. Hoy vamos a aprender a través de la Escritura, hermano, lo que creer en su nombre significa. Y los derechos, porque dice el verso, todo lo que recibieron, dice, y los que creen en su nombre, Dios les dio potestad. Potestad quiere decir autoridad. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Les ha dado autoridad, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, primero debemos entender por qué Juan escribe su evangelio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de Juan escribir su evangelio? Y un evangelio diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. ¿Qué lo lleva a él a escribir su evangelio? ¿Qué lo lleva a escribir él todo lo que él vivió con Jesucristo? Debemos entender que cada uno de los escritores, hermano, en la Biblia, fue movido, amén, por Dios, fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo movió a cada una de estas personas a dejar plasmado en la Biblia todo lo que ahí está. Entienda de que ellos no dejaron plasmado todo lo que aconteció, todo lo que vivieron con el Señor no quedó escrito. Hay muchas cosas que ellos dejaron fuera. Muchas cosas que el Espíritu Santo tuvo a bien dejarla fuera, amén, porque tal vez no era para nosotros. Pero Juan tiene claro el por qué él escribe su evangelio y nos lo dice. Juan capítulo 20, verso 30 y verso 31, dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice, estas, o sea, las que él escribe en este libro, se han escrito, dice, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Juan tiene claro el propósito por qué él escribe. Tan claro, amén, que lo deja plasmado. Ese es el propósito, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida en su nombre. Es importante saber, hermano, que hay un propósito en todo de parte de Dios. Aún en aquellas cosas que usted y yo no entendemos, hay un propósito de Dios. Aún en aquellas cosas que se salen de nuestro control, hay un propósito de Dios. Aún en aquellas cosas que Dios no nos revela el por qué permite que lleguen, hay un propósito de Dios. En esta semana escuchaba una predicación y este pastor hablaba de la situación de Pablo, de cómo Pablo le clamó al Señor por el aguijón que él tenía, y que Pablo dice, he clamado 3 veces al Señor por la misma situación. Y me llamó la atención que este pastor dijo, pero Dios no le contestó su petición a Pablo. Y dije, no, eso no es cierto. Dios le contestó a Pablo en la oración. La cuestión fue que le dijo que no. Muchas veces pensamos de que si Dios nos dice que no, es que Dios no nos está contestando la petición. Nos está contestando diciéndonos que no. ¿Cuánto me estás entendiendo? Ahora, la Biblia, como le digo, tiene propósitos, hermano. La palabra tiene propósitos. El Evangelio de Juan tiene su propósito claro, para que a través de ello,
a través de cada uno de los escritos en su evangelio, la gente entienda, reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias, Henry. Que entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Juan, escribirlo. Que la gente, cuando lo leyera, en cualquier lugar, en cualquier época, entendiera y reconociera quién era Jesucristo. Hay cosas muy interesantes en el Evangelio de Juan que no están en los otros evangelios. Muy interesantes. Por ejemplo, en los 3 evangelios, usted va a encontrar la genealogía de Jesucristo, usted va a encontrar el relato de la juventud de Jesucristo, usted va a encontrar el bautismo de Jesucristo, va a encontrar la tentación de Jesucristo, usted va a encontrar en los otros evangelios la transfiguración y la ascensión del Señor. Nada de eso usted va a encontrar en el Evangelio de Juan. Ninguna de esas cosas va a encontrar. Amén. Porque el enfoque de Juan, ¿cuál era? Que la gente entendiera que Jesucristo era Dios mismo. O sea, no es que para Juan no fuese importante estas áreas, no es que para Juan fuera de menos importancia estas etapas en la vida del Señor. No, Juan tenía una meta bien clara en su mente, y era hacerle entender a sus lectores quién era Jesucristo y la importancia de saber verdaderamente quién Jesucristo es. Algo muy interesante en el Evangelio de Juan también es, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta de que hay pasajes o párrafos en la Escritura que tratan a veces de 1, 2, a veces hasta 3 semanas. Es un párrafo pequeño, que usted y yo lo podemos leer a veces en 2, 3 minutos, y habla de una semana en la vida de Jesucristo. Curiosamente, el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 18 del Evangelio de Juan, habla de un solo día de la vida de Jesucristo. Un solo día de la vida de Jesucristo encerrado en 5 capítulos de la Biblia. Imagina qué interesante eso. Imagina cuántas cosas Jesucristo hizo en presencia de sus discípulos. Amén, que todo esto se necesitó escribir para un solo día del ministerio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque era importante para Él. Porque era importante que quedara plasmado en la Escritura, amén, quién es Jesucristo. Para que usted y yo, amén, entendamos y comprendamos a quién usted y yo estamos llamando nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué significa para usted y para mí ese nombre? Amén. Hay palabras muy importantes en el Evangelio de Juan que aparecen constantemente, que aparecen más que en los otros evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la palabra verdad, refiriéndose al Evangelio de Jesucristo, refiriéndose a las palabras de Jesucristo, aparece un total de 26 veces solo en el Evangelio de Juan. Haciendo referencia a lo que Jesucristo hablaba, haciendo referencia a lo que Jesucristo decía, haciendo referencia al mensaje que Jesucristo siempre predicó. 26 veces en total solo en su Evangelio, más que en los otros evangelios. Pero la palabra que más me llamó la atención fue la palabra creer. Solo en el Evangelio de Juan aparece 100 veces esta palabra. 100 veces solo en el Evangelio de Juan aparece la palabra creer. Para que crean en su nombre, para que crean en Él, para que crean lo que Él hizo. Como Él lo dice en su Evangelio. Para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, Él tenía claro, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que usted y yo debemos tener también bien claro en nosotros, amén, quiénes somos en el Señor. Usted y yo debemos tener claridad en nosotros mismos. ¿Quién es usted en el Señor? ¿Qué posición ocupa usted en el Señor? Ahora, el texto que vamos a tomar en esta tarde, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto de que todos lo recibieron, hermano, nos da a entender que es exclusivo. Es exclusivo porque no todos reciben al Señor. Muchos rechazan el Evangelio. Muchos rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Incluso, hermano, muchas religiones, muchas supuestamente iglesias que dicen ser iglesias de Dios, rechazan a Jesucristo mismo, amén,
como Él dijo que quién era. No, y nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en esto, pero rechazan la persona de Jesucristo. Rechazan la persona del Espíritu Santo. Entonces es exclusivo a las personas que Juan se está refiriendo, a los que le recibieron, dice. Y nada de entender que es exclusivo, hermano. El Evangelio es inclusivo, incluye a todo el mundo, pero también es exclusivo para los que le reciben. El mismo Jesucristo, amén, en una ocasión le dijo a los discípulos, dice, no deis, dice, las perlas ¿a quién? A los cerdos. Dice, no deis los santos, dice, a los cerdos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay personas, hermano, que usted y yo debemos simplemente no compartirle más el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, son personas de que lo rechazan continuamente, lo desprecian, e incluso dice, el mismo Jesucristo diciéndolo, dice, no vaya a ser, dice, que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, los ataquen. Entonces, hermano, entienda eso. Juan tiene claro a quién le está escribiendo, a los que le recibieron. O sea, es exclusivo, no es para todos. Es solo para aquellos que recibieron, aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo, aquellos que han reconocido, amén, que Jesucristo fue la persona que Dios mandó al mundo para salvar al mundo de su pecado. Es para ellos, los que creen en su nombre. El nombre de Jesucristo, hermano, que quiere decir Salvador, el Mesías, el escogido. La Biblia dice en el libro de Juan que cuando Juan ve a Jesucristo, y dice, luego va a buscar a Pedro. Muy curiosamente, Juan le dice, hemos encontrado, dice, al Mesías. Hemos encontrado, dice, aquel de quien escribió Moisés. O sea, ellos estaban creyendo en ese nombre, que era de aquel del cual las profecías hablaban de muchos años atrás. Que había de venir un Salvador al mundo, que había de venir un escogido, que había de venir una persona, amén, respaldada por Dios para hacer la obra de Dios. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador del mundo, hemos hallado al Redentor de la humanidad. Eso estamos diciendo cuando creemos en su nombre. Ahora, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, nadie, ninguno de nosotros, hermano, puede decidir cuándo ser hijos de Dios. Ninguno de nosotros aquí decidió, bueno, hoy yo quiero ser hijo de Dios, o voy a ir y voy a adoptar a Dios como padre. ¿Cuántos hicieron eso? Nadie, ninguna persona puede hacer eso. Ninguna persona tiene la habilidad de decir, hoy voy a yo a adoptar a Dios como mi papá. Es Dios, dice la Escritura, que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que decide en qué momento usted y yo venimos a ser parte de la familia de Dios. Y mira qué maravilloso, hermano, que todo eso está relacionado con el hecho de recibir y creer en el nombre de Jesucristo. En una ocasión un compañero de trabajo me decía, no, todos somos hijos de Dios, me decía él. Todos somos hijos de Dios. Y le digo, no, discúlpame, pero estás equivocado. Todos son creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo. No, todos somos hijos de Dios, decía él. Y es cerrado que todos eran así, hijos de Dios. Hay algunos aquí también que creen así, que todos son hijos de Dios. Pero la Biblia claramente establece, amén, que Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios por creer en el nombre de Jesucristo. Muy importante entender ese concepto de la adopción, hermano. Usted y yo debemos entender bien el concepto de la adopción. Los padres van y adoptan el hijo. No son los hijos que van y adoptan los padres. ¿Sí o no? Eso no se da. Son los padres que deciden, vamos a adoptar a este niño o esta niña. Lo mismo, o sea, Dios nos ha dado esa potestad. ¿Por qué? Su realidad y la mía era esta. Mira lo que dice Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pablo enseñándole a la iglesia en Éfeso, amén, su nueva realidad, su nueva relación con Dios, haciéndole saber que ahora ellos son hijos de Dios, pero no sin antes decirle cuál era su situación antes. De que antes ellos, al igual que los demás allá afuera, vivían en desobediencia, en rebeldía, en pecado, como hijos de ira. Pero ahora dice, por la fe en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. No por mérito propio, no por derecho, no porque lo hayamos ganado ninguno de nosotros, sino dice, porque así Dios lo planeó para usted y para mí. Así su misericordia lo quiso para usted y conmigo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido, dice, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Oiga bien, mire Pablo, hermano. Pablo, aquel hombre que tenía sus creencias bien, como dice, bien clavadas en sí. En cuanto a todo esto que él habla, al griego, al esclavo, al gentil, al hombre y a la mujer. Él tenía bien claro, bien definido él, que la posición que cada una de estas personas ocupaba en la sociedad. En sus creencias, amén, judaicas, él sabía, el judío es único, es el hijo de Dios, son la raza perfecta. Los demás no sirven para nada. Esa era la creencia que él tenía. Había crecido con esa enseñanza. Amén. Pero ahora mire lo que Pablo dice, lo que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay judío, ya no hay mujer, dice, porque todos vosotros somos en Cristo Jesús hijos de Dios. Por la fe en Él. Nota, hermano, cómo el cambio que hay en una vida, en el momento que esa vida decide poner su confianza y creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, su condición delante de Dios cambia. Pasa de ser, dice la Escritura, de un hijo de ira a ser un hijo de Dios, un heredero y coheredero con Cristo Jesús. Cambia todo. Saber y entender, hermano, cuál es su posición y la mía en el Señor, cambia cómo usted y yo caminamos, cómo usted y yo nos expresamos, cómo usted y yo nos acercamos a Dios. Cambia. Saber que por la fe en Cristo Jesús, usted y yo tenemos derecho ahora a cosas que antes no teníamos. Que usted y yo ahora tenemos acceso a lugares que antes no teníamos. Todo eso es por creer en su nombre, por recibirle a Él. Cuando la Biblia dice que se nos ha dado potestad o se les ha dado potestad a aquellos que le han recibido, a aquellos que han creído, esto quiere decir que se les ha dado habilidad o autoridad para hacer cosas que antes no podían hacer. Cuando Jesucristo envió a los discípulos, cuando envió a aquellos 70, dice, y les dio, dice, autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para libertar endemoniados. ¿Y qué hicieron ellos? Sanaron enfermos y libertaron endemoniados. ¿Por qué? Porque les dio potestad y autoridad para hacer aquello. A usted y a mí dice la Biblia que se nos ha dado la potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo no podemos llamar con confianza hijos del Altísimo, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha dado la autoridad. Porque se nos ha dado la potestad. Porque hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así como la vida anciana. El futuro es un día. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, Tal vez no tanto en nuestra cultura. seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,
Ellos sabían cuando el Mesías a ellos se les dio autoridad. No así nosotros. ¿Cuántos son así? ¿Sí o no? Amén, eso es cierto. No vamos a ir tan largo. Aquí en la iglesia. Hermano, mira, no, que me venga a decir el pastor porque. No, pues el pastor me dijo que te dijera. No, porque me lo diga él, porque así suena mejor. O sea, nosotros, lamentablemente nosotros tenemos problemas. Y ve, hermano, cuán importante es este punto. Que nosotros tenemos problemas al reconocer la autoridad delegada, porque muchas veces ustedes no operamos en esa autoridad delegada. Aquí dentro de la congregación hay personas que se nos ha delegado autoridad de parte de nuestro pastor para ministrar la congregación. Hay personas que el pastor nos ha delegado autoridad específicamente para eso. Amén. Y uno no va, no, en la autoridad del hermano Wilmer, no, tómala. No, nada de eso. Sino la autoridad delegada de parte de Dios a través del siervo de Dios en este lugar. El pueblo judío entendía claramente esa realidad. Por eso Juan escribe eso. Por eso Juan especifica esa realidad de que se le ha dado, dice, potestad a todos los que han creído en su nombre, a todos los que le han recibido, se le ha dado potestad, se le ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Ellos creían por simplemente ser, como dicen, del linaje de Abraham, ya éramos hijos de Dios, todo bien. La creencia judía era de que Abraham mismo, dice, estaba en las puertas de la entrada del infierno, regresando todo aquel que era judío para el cielo. Esa era la creencia que ellos tenían, de que ningún judío iba al infierno, porque Abraham mismo, dice, estaba ahí sentado a la puerta de la entrada del infierno diciendo, no, tú eres judío, tú vas para el cielo. Tú eres judío, tú vas para el cielo. Gentil, pásele. Esa es la creencia que ellos tenían. Y Juan le dice, no. Juan le dice, no es así la cosa. Es creyendo en aquel que Dios ha establecido, amén, como única respuesta. Es creyendo en el nombre de aquel que Dios envió para dar salvación. Es solo creyendo en ese nombre, amén, que tú eres hecho hijo de Dios. Que tú eres hecho, amén, acreedor a las promesas de Dios. Algo que ellos enfrentaron continuamente, hermano. Los discípulos enfrentaron continuamente ese problema de la autoridad delegada. Especialmente de los líderes judíos. Especialmente de los líderes judíos que les decían, ¿con qué autoridad están haciendo esto? ¿Con qué autoridad ustedes predican? ¿Con qué autoridad hacen esto? Continuamente. Eran cuestionados lo que ellos hacían. Porque a ellos les interesaba saber, amén, de dónde ellos habían recibido autoridad para hacer lo que hacían. Entiende, hermano, que en ningún momento ellos decían, porque yo estudié, porque yo me gradué, porque yo fui buena onda con Jesucristo. No, en ningún momento ellos sacaron a decir eso. Su autoridad venía directamente de su relación con el Señor. Y cuando estoy diciendo relación, no estoy diciendo porque eran amigos. Estoy diciendo, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. ¿Con qué autoridad le preguntaban? Hacéis estas cosas. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Miren lo que dice el verso 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre, dice, habéis hecho vosotros esto? Hablando de aquel hombre que ellos habían sanado, Pedro y Juan, cuando iban, dice, a la hora de la oración, al templo, dice, llegaron aquel personaje ahí y lo sanaron. ¿En qué nombre, con qué autoridad ustedes hicieron eso? Amén. Se nos ha dado potestad.
A todos los que han creído en su nombre, a todos los que le han recibido, dice, Dios les ha dado potestad, les ha dado autoridad. ¿Autoridad para qué? ¿Potestad sobre qué? Vaya más adelante ahí conmigo, Hechos capítulo 16. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, qué maravilloso, hermano, cómo vemos esta realidad de la autoridad que Dios delegó, amén, a través de Jesucristo en cada uno de sus seguidores. Porque esta autoridad, hermano, comenzó con los 12. Comenzó con aquellos 11 que permanecieron y continuó a través de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, ha continuado y va a continuar, hermano, hasta el día del Señor. Hasta que el día que Jesucristo regrese nuevamente por su iglesia, esto va a continuar. Esa autoridad delegada va a continuar. Esa potestad va a continuar. Hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Se nos ha dado potestad para sacar demonios. Aparte de potestad para ser hijos de Dios, también se nos dio potestad, dice la Escritura, para sacar demonios. Hechos 16, 16. ¿Está ahí conmigo? Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió aquella misma hora. ¿En qué nombre le dijo Pablo? En el nombre de Jesús. Por eso Juan mismo dijo: a los que creen en su nombre. Por eso Jesús mismo dijo: en mi nombre. Ve, hermano, yo necesito que usted entienda, amén, que su autoridad y la mía no depende de nuestra capacitación o falta de ella, sino en quién usted y yo estamos confiando y en nombre de quién estamos haciendo las cosas. Porque cuando empezamos a depender de lo que yo sé, de lo que yo me he preparado, de lo que he estudiado, empezamos a depender de mis capacidades y de mis habilidades. Y nada acontece. Y nada pasa. ¿Qué decían de los discípulos? ¿Cómo esta gente que no tiene educación, que no tiene letra, que no sabe de nada, puede hacer estas cosas? En otras palabras, ¿cómo ellos que no saben nada pueden hacer estas cosas? Y nosotros, decían, que hemos estudiado, somos los rabinos, no podemos hacer estas cosas. Eso es lo que estaban diciendo. Y muchas veces nosotros también nos vemos en la misma situación que ellos. Amén, cuando pensamos que somos los meros. Pensamos que somos el Espíritu Santo en la iglesia, que si yo me voy, la iglesia desaparece. Que si yo no lo hago, nada acontece. No, hermano. Y vemos, hermano, qué situaciones. Vemos, hermano, que Dios también pone la mano sobre personas sencillas pero humildes. Sencillas pero con deseo de honrar a Dios, honrar el nombre de Cristo en sus vidas. Y Dios empieza a obrar a través de estas vidas y empieza a hacer manifestaciones maravillosas de su poder. Y luego entramos como estos líderes judíos. A criticar. Pero se ha dado potestad, dice, para sacar demonios. Eso es a los que creen en su nombre. Eso es los que han creído, amén, que Jesucristo, amén, ha dado esa potestad. Que al recibirle como Señor y Salvador, usted y yo también hemos recibido de igual manera también esa misma potestad y esa misma autoridad. De poder poner las manos sobre un enfermo con la convicción de que Jesucristo se va a glorificar en esa vida. Porque si usted cree que usted lo va a sanar, olvídese de eso. Usted y yo no podemos creer, hermano, que yo voy a poner la mano y yo lo voy a sanar con mi oración. No, yo voy a poner la mano porque Cristo lo va a sanar. Creyendo que Jesucristo va a hacer la obra, creyendo que Jesucristo va a ser exaltado y glorificado en esa vida, en esa necesidad, en esa petición. Parece que muchas veces nosotros no entendemos lo que estos discípulos entendieron. De que no es en ningún otro nombre, sino es en el nombre de Cristo Jesús.
Y cuando decimos en el nombre de Cristo Jesús, hermano, esto implica una relación, hermano. Esto implica una relación. Entienda, hermano, que nadie va a delegar autoridad a una persona que no conoce. ¿Sí o no? Nadie va a delegar autoridad a una persona que no conoce. ¿Ah? Entendamos eso, de que la autoridad de parte de Dios, amén, viene sobre aquellos que tienen una relación con Él. Aquellos que han venido a tener una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Aquellos que vienen a través de aquel camino que ha sido abierto, dice la Biblia, amén, por su sangre en la cruz del Calvario. A esas personas Dios delega, da autoridad. ¿Para qué? Para que el nombre de su Hijo amado sea exaltado, sea conocido, sea reconocido. Todo, hermano, lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia y todo lo que la iglesia hace debe llevar como meta que el nombre de Jesús sea exaltado, que el nombre de Jesucristo sea conocido. Hechos capítulo 19, verso 11, dice: y hacía Dios milagros, dice, extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, dice, que aún se llevaban, dice, los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre, dice, del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oiga bien, os conjuro, dice, por Jesús, el que predica Pablo. O sea, esta gente no tenía una relación con Cristo Jesús. Esta gente ni siquiera conocía quién Jesucristo era. Solo habían oído de que este Jesucristo era el Señor y Salvador de un tal Pablo. Hay mucha gente en la iglesia, hermano, que está en la misma condición, que solo conocen al Jesús del pastor. En el nombre de Jesús que predica pastor, pero no tienen una relación personal ellos mismos con el Señor. Ellos mismos nunca han desarrollado una intimidad con el Señor. Ellos mismos no tienen ningún interés por Jesucristo mismo. El que predica Pablo decía. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Oiga bien, mira quién era este personaje. Era jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Dice, y el hombre, dice, en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, eran 7 personas, hermano. Sobre ellos, dice, dominándolo pudo más que ellos, de tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue, dice, notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Ve, hermano, la importancia. Yo quiero que entienda este punto, hermano, sobre la potestad o la autoridad delegada. Como le dije, dentro de la congregación, nosotros aquí dentro de la congregación, nuestro pastor ha delegado autoridad y potestad, amén, sobre hermanos dentro de la congregación para ministrar, para imponer manos, para decirle a un hermano, hermano, usted necesita sentarse. Pero si usted no es uno de ellos, hermano, hágalo como dijo el hermano Henry. Cierre sus ojos y ore al Señor. Cierre sus ojos y ore a Dios. Señor, haz tú la obra hoy. No intente, hermano, ir a poner mano donde no lo han llamado, porque no vaya a ser que vaya a salir de aquí golpeado y desnudo también. Así de peligroso es, hermano. Así de delicado es. No podemos de andar. Mire, estos fueron donde estaba el endemoniado. El endemoniado no llegó donde ellos. Ellos andaban buscándolo. Ellos andaban buscándolo. Yo recuerdo, hermano, cuando yo recién me convertí al Señor en la congregación y empecé a ver ministración.
Empezaba mi meditación, yo me sentaba, y ahí, bro. Bueno, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo me sentaba ahí. Cuando ya me empezaron a enseñar, me empezaron a explicar lo que acontecía en los momentos de administración, cuando había, y empezaba a ver a alguien que estaba cerca donde yo estaba, que empezaba a tembloriquear. Yo, mire, me empezaba a mover. Y yo, no, me movía. O sea, debemos entender, hermano, la importancia de esa potestad que Dios ha dado, pero específicamente a un grupo de personas, a los que han creído, a los que le han recibido. A ese grupo de personas Dios ha dado esa autoridad, ha dado ese respaldo de poder hacer eso, hermano. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted lo ha recibido, a usted se le ha dado esa autoridad también. Usted tiene esa autoridad también. Créame que Dios no lo va a llevar a un lugar o no le va a presentar una situación de esa manera, amén, y Dios lo va a dejar. Bueno, ahí, ve tú qué haces. No. Debemos entender eso. Que todo lo que hagamos, usted y yo debe llevar como fin, hermano. Vuelvo y repito. Todo lo que usted y yo hagamos debe llevar como fin que el nombre de Jesús sea conocido y exaltado. Ese era el fin siempre. Ese era el fin siempre, amén. Que llegaban los discípulos a algún lugar, que hacían reuniones. El propósito y el motivo era que Jesucristo fuera conocido. Amén. Me gusta la oración que hacen los discípulos. Me gusta la oración que hace Pedro y Juan. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29. Miren lo que dice. Deme un segundo. 30 y 31 dice en el libro de los Hechos, capítulo 4. Mientras extiende tu mano, dice, para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre, dice, de tu santo Hijo Jesús. Esa era la oración de ellos. Esa era la oración de los discípulos. Esa era la oración de cada uno de los apóstoles. Amén. Que se hicieran señales, sanidades y maravillas en el nombre de Jesucristo. Para que el nombre del Señor fuera exaltado. Para que el nombre del Señor fuera reconocido. No era para que ellos sean reconocidos, fueran admirados, fueran buscados por las multitudes, como hoy vemos en día, hermano, como personas que se han sentado en el lugar del Señor, amén, diciendo que ellos son los que hacen que acontezcan las cosas, que ellos son, que ellos tienen un acceso directo al Señor que usted y yo no podemos obtener, y un montón de barbaridades que esta gente dice. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? ¿Sabe qué es lo peor de todas esas declaraciones? Que la iglesia dice, amén, dice la iglesia. Cuando la Biblia dice claramente, Jesucristo hablando, dice, los que creen en mi nombre, dice, los que creen en mi nombre, van a hacer estas cosas. Estas señales le van a seguir. Esto va a ser evidencia de que esos han creído en mi nombre. Van a sanar enfermos, van a liberar endemoniados. Nada les hará daño. También, juntamente con la potestad para echar fuera demonios, el creer en el nombre de Jesucristo, el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, también da al creyente la potestad de poder sanar enfermos. Da la potestad al creyente de poder sanar enfermos. Ve, hermano, qué maravilloso es cuando Dios, amén, puede usar a una persona, quien sea, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para traer una sanidad a una vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos de que solo es cierto grupo de personas. Pensamos que solo es un número de personas pequeños dentro de la iglesia que Dios les ha dado esa autoridad. Pues la Biblia no me dice eso, hermano. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice claramente de que es a todos aquellos que le han creído, a todos que le han recibido, que creen en su nombre, que Dios les ha dado esa autoridad. Me da risa a veces cuando el pastor está predicando sobre la fe y cosas como esa. Y el pastor predicando en una ocasión recuerdo, el pastor predicaba sobre la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos para poner la mano sobre los enfermos. Y luego el pastor dice,
Levántese ahí donde está, ponga su mano donde le duele y mire usted solo. Son pocas la gente que lo hace. Es curioso que son pocos los hermanos que verdaderamente, o sea, se mueven en esa autoridad y decir, y orar por ellos mismos. Son muy pocos. Es muy curioso ver eso. ¿Por qué? Porque no creemos. No creemos verdaderamente que puede acontecer algo así. Yo meditaba hace unos días atrás sobre hoy en día, hermano, la diferencia de los tiempos de los apóstoles, los tiempos de la iglesia primitiva, a los tiempos de hoy, cómo se miraban aquellas manifestaciones maravillosas del poder de Dios. Y cómo hoy día, hermano, no se ven tanto. Y yo le decía, Señor, ¿a qué se debe toda esta situación? ¿A qué se debe que hoy en día ya no experimentamos este tipo de situaciones, este tipo de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios en las iglesias? Y es que hemos dejado de creer, hermano, en la autoridad que se nos ha entregado a través del nombre de Jesucristo. Hemos llegado al punto, hermano, que hemos dejado toda la responsabilidad sobre nuestros líderes, nuestros pastores. La iglesia está de esa manera hoy día, lamentablemente, que toda la responsabilidad se la hemos dejado a los pastores, que ellos oren, que ellos ministren, que ellos vayan, que ellos vengan, mientras nosotros nos estamos engordando, para nada. Es importante, hermano, que usted entienda que Dios le ha dado autoridad. Si usted le ha recibido, si usted ha creído en su nombre, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado potestad a usted también. Hechos capítulo 3, verso 1, dice, Pedro y Juan, dice, subían juntos, dice, a la hora novena, la de la oración, y era, dice, traído un hombre cojo, de nacimiento, dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, dice, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando, dice, en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, dice, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice, se le levantó y al momento, dice, se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo, dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto, dice, por lo que había sucedido. Verso 16. Y por la fe, dice, en su nombre, dice, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, dice, que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Ya no creemos eso. Una ocasión leía un comentario acerca de este pasaje en un comentario de una Biblia católica. Y el comentario decía esto: hoy nosotros podemos decir lo que Pablo no pudo decir, lo que Pedro no pudo decir. Dice, de no tenemos plata ni oro. Pero hoy nosotros, dice del otro, no podemos decir lo que él dijo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, por un lado decía, hoy sí podemos decir, tengo plata y oro, pero ya no hay poder. Y esa es la situación, lamentablemente. O sea, muchas veces, hermano, hemos dejado a un lado esa autoridad y ese poder que nos ha sido delegada en el nombre de Jesucristo. ¿O será la clave lo que dice el pasaje? Que esto es simplemente para los que creen. Para los que creen en su nombre. ¿No será que también eso puede sacar a reducir muchas veces que nosotros no creemos de que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer? Y muchas veces dudamos, muchas veces no queremos quedar en vergüenza al orar por una persona en una necesidad. Y no queremos ser avergonzados, no queremos, amén, que oramos por este y en vez de sanarse se nos muere.
no tendrá que ver, hermano, el hecho de que Juan dice, a los que creen se les ha dado potestad. Entienda esto, que el nombre de Jesucristo, hermano, no es ni una poción mágica ni un conjuro mágico, en el cual usted y yo decimos cualquier barbaridad y después terminamos en el nombre de Jesús. No es eso. Okay, no es eso, porque muchas veces hoy en día es lo que se está enseñando en muchos lugares. Usted diga lo que y en nombre de Jesús declare lo que va a hacer. O sea, hay cosas, hermano, que la Biblia nos dice que son promesas de Dios para la iglesia y usted y yo, gracias a la fe en Jesucristo, dice la Escritura, somos acreedores de esas promesas. No porque las hayamos ganado, sino porque Jesucristo las ganó para usted y para mí, y en el nombre de Jesús usted y yo recibimos esas promesas. Cuando está diciendo que en el nombre de Jesús recibimos las promesas, no estamos diciendo me la da porque yo digo Jesucristo. Estamos diciendo que Jesucristo la ganó para usted y para mí en el Calvario. Amén. Y gracias a su sacrificio, usted y yo podemos decir, esas promesas también son para mí y para mi casa. Pero el nombre de Jesucristo no es ni una poción mágica, ni un conjuro mágico, no es ni brujería, para decir, en el nombre de Jesús, aquello o lo otro. No. Es entendiendo lo que el mismo Jesucristo dijo a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán manos serpientes. En mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Usted y yo debemos entender, hermano, que no es en su nombre ni en el mío que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Es en el nombre de Jesucristo. Es creyendo, amén, que en esa situación, es creyendo que en esa petición, es creyendo que en esa oración Jesucristo va a ser exaltado y glorificado. En tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Debemos aprendernos la oración que hicieron estos discípulos. Cuando decían, mientras predicamos, mientras anunciamos, mientras hablamos de todas las obras que tu Hijo hizo, sé tú, dice, extendiendo tu mano, haciendo prodigios, haciendo milagros, haciendo sanidades, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Nota, hermano, que en ningún momento la prioridad de ellos, que ellos fueran exaltados, que ellos fueran reconocidos, sino que tu Hijo, su nombre. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos pasajeros, Él es eterno. Usted y yo, dice la Escritura, somos como la flor, como la hierba. La flor, dice, está hermosa un día, en la mañana, y en la tarde está que pasó a mejor vida. Así somos usted y yo. Así somos usted y yo, hermano, lamentablemente. Estamos fuertes ahorita y un par de años estamos que nos tienen que llevar. Esa es la realidad. Por eso, hermano, el enfoque debe ser siempre Él. Amén, porque como le digo, usted y yo vamos y salimos, entramos y salimos. Él permanece para siempre. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Recuerde eso. Dice más, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, a todos los que lo han recibido, a todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador, Dios nos ha dado la potestad. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información,
Visítanos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.